Damos gracias a Dios por poder llegar a través de estos medios a todos ustedes, a donde quiera que se encuentren. Es una alta satisfacción de que de igual manera hemos llegado hasta hoy. Muchos no pudieron hacerlo. Y dijéramos que cada minuto se mueren 2 personas en el mundo. Y está pasando, ya yo pasé 1 minuto ahorita y sencillamente sigo vivo. Y todos los que están aquí en el escenario. Todos ustedes que tienen ese bendito privilegio deberían precisamente darle atención a lo que en este preciso momento vamos a tratar con relación a este sistema de cosas. Porque cuando uno se pone a indagar profundamente todo lo que está pasando en el mundo, la expresión que el maestro dijera es céntrica. Él dijo que iba a haber gran confusión cual nunca la ha habido. Y de igual manera, iba a haber tribulación. Así que hoy continuamos dándole un toque a esta guerra que nos ha puesto a todos en qué pensar. No ha habido una guerra con una indecisión más grande que esta. Todos sabemos la razón profunda, porque hay una razón profunda que no la podemos ver. Todos sabemos que el mundo entero, desde la década del 80, cuando precisamente un joven árabe ingeniero saliera de esta nación, habiendo sido instruido aquí en nuestros centros espaciales, y donde se daban todos estos movimientos de arsenales atómicos, y llegó al Medio Oriente, y allá en 8 años regó más de 200 fórmulas de la bomba atómica. Y Estados Unidos vino a darse cuenta cuando ya ese joven se había ido de aquí y se había internado, y sencillamente Irak, Irán, toda esta nación le dijeron, wow, lo que nos acaba de llegar. Pero así nos llegó a nosotros también. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, nosotros sabemos que eso vino de allá de Alemania y entró aquí a Estados Unidos. Y ya nosotros le dimos hasta una prueba a esa bomba atómica. Y ya vemos que no con la intensidad que se pueden proyectar las bombas de ahora. Pero Hiroshima y Nagasaki sí pueden decir que hasta ahora los japoneses no comen pescado de su área. Yo estuve 2 veces en Japón y fui a pescar porque es uno de mis hobbies. Y pude precisamente distinguir que la gente no estaba dispuesta a comerse ese pescado. Y sí, tienen que ir a otros mares, porque todavía hay lugares, hablo de tierra, ya no de agua, donde actualmente, precisamente hace un mes, un reportaje decía que estaban moviendo a una agrupación de personas que su hábitat era en firmeza de tierra, porque todo aquello estaba todavía contaminado. El TNT es una cosa muy fuerte, pero hay otros tipos de desenlace dentro de eso de bomba atómica de mayor intensidad. Y cuando nosotros estamos hablando de que ¿por qué ahora esta guerra no se puede definir? No se puede definir. Yo le llamo la guerra de la indecisión, y es una guerra que hay que vencer. Y me acuerdo mucho de lo que es el caso del gran rey de Israel. Y el gran rey de Israel, que era Saúl, en aquel entonces, para hablar de un personaje que mucha gente dice, ¿quién era Saúl? Pero todos sabemos sí quién era David. Y eran 2 personajes que estaban interactuando. Uno que ya era rey y el otro que venía en sustitución del rey. Uno que se le da una encomienda para que obedeciera a Dios y de momento no obedeció a Dios. Saúl, reitero. Pero David venía ya con un llamado detrás de él. De hecho, fue escogido dentro de sus 7 hermanos, allí en la casa de Isaí. Un llamado muy especial a la vida de David.
David no se consideraba como la persona más calificada para estar ahí, pero sencillamente dice la historia bíblica y dice la historia secular que David sí fue escogido de parte de Dios para que fuera el rey en turno. Cuando yo menciono esta guerra y empiezo a hablar de esos dos personajes y hablo de David, es bueno que se vean 150 salmos en los cuales David interacciona con otros salmistas. Pero más que eso, yo veo a un David que sencillamente era el dulce cantor de Israel. Pero ese mismo dulce cantor tenía otra particularidad, siendo de que uno de los hombres de mayor inspiración para alabar a Dios, para adorar a Dios, para salmodiar a la presencia de Dios. Y este David, se dice de él, que luego también sufrió, oiga bien, su escenario, una connotación muy especial. Y fue la que precisamente, cuando Dios le da el llamado, Saúl se da cuenta de que alguien venía pisándole los talones y ahora iba a pasar algo aquí muy importante. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Precisamente David venía a ser un rey. Esto era muy importante para David, pero era más importante para el Señor. ¿Por qué estoy calificando aquí a David? Para llevarle a ustedes a un punto donde de momento, cuando Saúl precisamente se encuentra en una guerra de indecisión, era cuando todo el ejército, ese ejército que cada vez que salía a la guerra tenía éxito, porque Dios estaba con él. Es un punto aquí vital para nosotros considerar que en toda guerra, todas batallas que se dieron en cada una de las guerras, que se tuvieron que precisamente llevar a un campo de acción agresivo, siempre la gente que optó y tuvo a Dios, de parte de ellos fueron los que establecieron la diferencia. Pero no estoy hablando de diferencia ahora, porque eso es lo último que se tiene que dar en esta guerra de Ucrania y precisamente Rusia. Quiero hablar particularmente de la indecisión. Cuando Saúl está contra los filisteos, se dice que los filisteos tenían un ejército muy agresivo. Tenían muy buenas espadas. Estaban muy bien acorazados. Pero además de eso, eran belicosos, en gran número y muy ejercitados. Pero al mismo tiempo, quiero hacerles saber a ustedes que cuando se da una circunstancia como la que trajeron a un gigante que tenía aproximadamente unos 11 pies de altura, que eso es lo que se ha estimado, y que su nombre bien conocido hasta en las caricaturas, en todos los libros importantes por ahí de la historia secular, que era el llamado Goliat. Este hombre que también tenía 4 hermanos que eran gigantes como él, y que había uno de ellos que era tan pronunciado en cuanto a volumen, fuerza, que se decía que tenía en cada uno de sus pies y sus manos 6 dedos, como también 6 dedos en los pies. Fuera de eso y más allá de eso, estoy aquí presentando al enemigo con alguna característica. En ese tiempo, cuando vieron a Goliat, que era el que era, repito, el que era precisamente el más impresionante de los 5, porque mostraba mucha agresividad, muy temperamental, muy belicoso. Y cuando lo vieron, dijeron, este hombre contra él no se puede pelear. De hecho, traía la espada más larga y con el mayor poder de cortar cualquier cosa en el aire. Y el pueblo de Israel se abocó a un peñadero y allí esperaron a que apareciera Goliat. Pero cuando lo vieron, nadie se atrevió a levantar el ejército, estando el mismo rey Saúl allí. Sus generales, ninguno presentó, oiga bien, ningún coraje. Ahí no había héroe en ese momento. Y este hombre duró un tiempo indefinido, porque se habla de casi un mes, donde venía con la espada y traía la espada y la mostraba y la revelaba. Y todo el mundo se asustaba cada vez que hacía acto de presencia.
Esto, oiga bien, hizo que la guerra fuera indecisa. Exactamente. Porque Israel no sabía salir al frente de ese hombre, aunque era un solo hombre. Pero de igual manera, también había un Goliat que no le tenía miedo a todo el ejército de Israel. Es algo así como lo que está pasando en Ucrania. En Ucrania sale un hombre que nadie lo está esperando, que no llega a 6 pies, por cierto. Putin no llega a 6 pies. Pero tiene el tamaño de Goliat de 11. Y esos 11 pies es nada más y una figura de lo que en representación significa que Dios puede levantar como a otro que levantó, un gran famoso de la historia en Francia. Y en Francia nunca se levantaron grandes hombres que fueran paladines o tuvieran una gran presentación de imagen para imperativamente, óigame bien, manipular la psicología de ningún pueblo. Inclusive, se decía que en el tiempo de la guerra, los franceses eran los que casi siempre le entregaban las armas a los alemanes. Y eso está en la historia, y realmente era así. Pero voy a hablar directamente de ese personaje que no era tan grande, tenía 5 pies 5. ¿Y era quién? Bueno, el más chiquito de Francia. Y era el más grande. Yo me río porque aquí es donde vemos que Dios, que de momento determina ser grande al pequeño. Napoleón Bonaparte fue un hombre que no necesitó el tamaño, pero su corazón era de 11 pies, como lo tenía Goliat. Pero también tenía el corazón de David, y David no era tan grande. Pareciera ser que tenía ¿quién? A Goliat, pero también el espíritu de David. ¿Por qué digo que así era Napoleón Bonaparte? Bueno, sencillamente porque no hubo una guerra que ese hombre peleara que no la ganara. Y cuando sus ejércitos se amedrentaban, él daba ejemplo diciendo: yo voy a ir adelante de ustedes y me voy a acercar al enemigo primero que ustedes, y yo voy a comenzar la guerra primero que ustedes. Fíjese el corazón que había ahí. Y Dios, como siempre Dios escoge, porque no piense usted que Goliat no estaba respaldado por Dios. De hecho, lo estaba. Era uno de esos llamados que Dios hace a estos hombres que de momento aparecen en la historia como un Ciro y como un Darío, de igual manera, un Artajerjes y muchos más, que no eran hombres, que sencillamente representaban a naciones poderosas y que Dios los escogió para venir a combatir, por ejemplo, Meda y Persia. Y entrando ahí en estos hombres que pertenecían a esas dos grandes naciones, agarraron y quitaron a Babilonia del medio. Y podríamos seguir haciendo muchos detalles, pero quiero enfocarme aquí, que en la indecisión que había de lo que era, ¿cómo hacemos con Goliat? ¿O cómo hacemos con el ejército de Israel? Dios sencillamente le dio a este hombre de manera repetitiva un tiempo para que fuera a instigarlo, a provocarlo a la guerra. Y ellos no se podían prestar para la guerra. El pueblo estaba amedrentado en alta manera. Hoy, nosotros tenemos que ver esta guerra con un trasfondo que sería bueno ahora incluir a otro personaje dentro de ella. Así como Goliat, sale el pequeño David, lo encara y dice: yo voy a quitar la indecisión. Dios va a usar a alguien muy pequeño para esta guerra, y esto es profético. Esta guerra de indecisión, Dios va a usar a alguien muy pequeño, pero muy pequeño, como está usando unas armas que están aparentemente siendo no competitivas con el arsenal que tienen de armas o los arsenales armamentísticos que tienen los rusos. Porque con el Hyperson, esta gran, óigame bien, bestia de los aires, llamado un proyectil que puede llegar y traspasar los espacios,
con más de 3.300 millas por hora, ganándole 5 veces a un supersónico de los aviones, no dejando ruido ni sonido para que precisamente no sea detectado. Y eso quiere decir, y eso acaba de pasar esta semana pasada, pero no obstante caer en un lugar y penetrar en una caverna donde están escondidos un grupo del ejército de los ucranianos, y era un propósito de que ahí llegara ese proyectil y precisamente acabara con todo aquello, a más de 30 metros de profundidad. Y esto a mí me llama la atención para decir que así como ese proyectil, que es una forma de decir, es algo silente, es algo que no tiene una explosión que todos vayamos a verla, y que al mismo tiempo que cuando sale de su base va a proyectarse y nadie lo va a poder detectar. Es lo que se va a necesitar para que se decida. De igual manera que dije, alguien pequeño. Ahora de igual manera, una estrategia con un animal invisible que va a operar ahí. Y que de igual manera nosotros veamos otra cosa que ya no es un arsenal, sino un escenario. Un escenario que todos nosotros estamos diciendo, bueno, esta guerra no tiene mucha lógica. Y yo no le llamo que tenga mucha lógica, no tiene nada de lógica. Ninguna guerra tiene lógica, y menos en este tiempo, y mucho menos sabiendo de que las armas que se tienen ya no son armas para hablar de guerra convencionales, ni siquiera de muchas detonaciones, de muchos tipos de artefactos para enviar proyectiles en diferentes formas, sino que esto es, oiga bien, una sencilla detonación de apretar un botón y que salgan disparadas 2 o 3 bombas en diferentes naciones, y que el globo terráqueo diga, hasta aquí llegué. Eso no va a pasar, no tenga usted temor. Pero la decisión sigue, y es bueno que nosotros sigamos viendo en el análisis profético de la palabra del Señor, porque fue así que el Señor hizo su guerra también. Y quiero ver que ustedes observen ahora que Dios escogió a Goliat, porque ahorita lo dije y tengo que darle carne a esa expresión para que la gente diga, bueno, ¿cómo es eso que Dios coge al enemigo? Bueno, Dios cogió al enemigo. Y en una ocasión le dijo al pueblo de Israel, hablando de Siria, mira, yo te mando con Siria. Y Siria, ya hablando de un escenario, un ejército diferente, viene contra Israel. Y cuando viene contra Israel, la palabra del Señor dice que el Señor le dijo, no te preocupes, mantente tranquilo, porque Siria va a levantar su látigo y su vástago contra ti y te va a azotar. Pero eso es una disciplina mía. Fíjese, yo nunca lo he visto a Dios hablando de una manera tan cándida como lo habla ahí en esa ocasión, cuando le dice que Siria le va a dar una golpiza, una buena panqueada a su Israel. Y Dios tiene todos estos cambios en la historia que son para que nosotros también empecemos a determinar cosas en nuestro mal llamado escenario que le queremos presentar a Dios. Y con esto pongo la estaca, iglesia cristiana, tengamos en cuenta que así como entra Siria, también en el escenario entra este Goliat, pero también en ese escenario Dios cambia los cuadros y agarra y provoca al pueblo filisteo, porque ese fue el llamado que se le dio en el tiempo de los jueces, exacta y precisamente, que fuera provocado todo ese ejército filisteo a través de este hombre llamado Sansón. Qué bueno que nosotros empecemos a ver esto de otra manera. La Sansonada, porque yo le llamo así a esto de lo que Sansón hacía, porque miren lo que hace este hombre. Observen esto, para que ustedes vean cómo es Dios. Si yo no le tengo a Dios un cuadro, yo lo que le busco a Dios es, ¿qué cuadro tú tienes ahora? Y esto va para los religiosos, que siempre están cuadrados. Y siempre están cuadrando la iglesia.
para los mentales que siempre están con su teología. Oiga bien, que yo no digo que no se le ponga un marco teológico a la palabra, pero no en el concepto del mentalismo, donde la mente define literariamente las cosas. Y Dios se convierte o tiene que convertirse en ser un filólogo o un filósofo. O la Biblia tiene que ser estas cosas, cuando Dios no se puede convertir en eso, y menos su palabra es así. Porque estamos mirando los cuadros diversos y Dios está aquí como de parte de aquellos que precisamente vienen en contra de él y su pueblo. Y él está diciendo, en eso estoy yo. Estaba con Goliat para que precisamente se levantara David. Y David tenía que surgir para que precisamente se desplazara a un hombre que terminó metido allá con una pitonisa buscando a Samuel. Y era que en su último día no tenía una respuesta porque ya Dios lo había desechado, o sea, a Saúl como rey, para que viniera el llamado David. Pero de igual manera, por el otro lado, cuando hablamos asimismo del caso de los asirios, el Señor le dijo, y después que ellos vengan a te ataquen, yo los voy a azotar a ellos. Asimismo, vamos a encontrar ahora, oiga bien, con el caso de Sansón. Y Sansón es una criatura que nace en un hogar, y en esa historia tan bella que hay ahí, un ángel se levanta, según habla aquí el libro de la palabra del Señor, en su capítulo 14, con relación a que Sansón viene a través de un mensajero de Dios a la casa de esta familia. Cuando viene, es bueno que nosotros veamos capítulo 13, corrijo, que cuando se da la noticia de que Sansón, oiga la expresión y las distinciones que tenía este varón, dice, pues aquí se le dice a la madre de Sansón que concebirás y dará a luz un hijo. Algo así como dice Isaías 9, ¿no? 11, que dice que un hijo nos había sido dado. 500 años antes de Cristo se está profetizando el advenimiento del Señor y se habla de que un hijo no se da. Pero cuando salimos de ahí, dice, no pasará navaja, hablando de Sansón otra vez, sobre su cabeza. Iba a ser nazareo. No tengo tiempo para hablar de esto, porque el niño será nazareo. Ahora bien, a Dios desde su nacimiento. O sea, el engendro de este muchacho, como el de Jeremías, era que cuando estaba en el vientre de su madre, Dios estaba cuidando a Jeremías. Y Jeremías pensaba que él era un nadie, se consideró un niño todavía cuando estaba grande para profetizar. Y en el capítulo 1 de Jeremías ustedes pueden ver eso. Pero aquí lo que más importa es lo que sigue diciendo. Dios dice que desde su nacimiento, y él, óigame bien, comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Fíjense. Sin embargo, este cuadro, cuando usted se pone a dislucidarlo, se va a encontrar con un fenómeno raro. Por falta de tiempo, porque hoy entramos al aire un poco con retraso, encontramos nosotros a Sansón, oiga bien, como la persona que iba contra los filisteos para salvar a Israel. En muchísimas de las ocasiones así fue. Pero a mí me llama la vida personal, la vida de la ética, la vida de la moral de Sansón. Porque en su capítulo 16, dice la palabra del Señor, versículo 1, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, el nazareo, el hombre escogido, que Dios iba a estar con él desde el principio, que iba a comenzar a darle liberación a Israel en contra de los filisteos. Nosotros ahora lo apreciamos y lo distinguimos porque era el hombre del poder. ¿Ok? Pero más que esto, oiga bien, dice que ahora Sansón está en Gaza, una ciudad de los filisteos. Había 3 ciudades básicas, Asdón, Gaza y Gaza.
Oiga bien, ahora, qué bueno que ustedes observen esto. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. ¿Quién se lo dijo a ellos? A los guardas. Pues fue la mujer. Y dice, y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Sansón en Gaza. ¿Cómo que este hombre va y toma ahí una mujer prostituta? Y es el hombre que está defendiendo y está en esta causa de ir salvando al pueblo de Dios. Pero ¿quién puede decir que ese cuadro, Sansón, sencillamente, es un cuadro que nosotros podemos juzgarlo cuando el mismo Dios dijo que lo había levantado para provocar a los filisteos? Y que en una ocasión de igual manera agarró una quijada y mató a más de 3,000 de ellos. Y en una ocasión agarró, óigame bien, más de ciento y tantas de estas cosas, las zorras. La amarró por la cola y le puso tea a todas, entre una y otra. Y prendió fuego a todo el sembrío de los filisteos. Entonces, era una cosa que todos los actos de Sansón tenían que una tendencia y un apoyo y una aceptación divina para que eso provocara, de donde Dios no le importaba que a usted ni a mí esta cosa la entendiéramos o no. Pero ahí esto no es para que se diga que de esto ahora se va a hacer un qué, un escenario, porque esto era una experiencia personal, era una experiencia para una ocasión, era una experiencia para que Dios obrara. Pero de igual manera no quiere decir que esto ahora se convierta en una generalidad para que nosotros hagamos una cosa que Dios no le está poniendo una estampa de eso está dentro de mi programación. Precioso ver lo que pasa esa misma noche. Nunca se había visto una unción tan grande en Sansón como la que acaba o lo que usted va a oír ahora. Sansón está allí. Y en esta sansonada de estar ahí con una mujer prostituta, dice que él no esperó hasta la mañana porque Dios le despierta. Debió quedarse ahí. Debió quedarse confiado en su unción. Pero ninguna de las dos cosas fueron dentro de la estrategia de la guerra para provocar a los filisteos. Y no había llegado el tiempo de Sansón tampoco. Y en esa indecisión de Sansón, en medio de esa guerra, él dijo que se levantó a medianoche. Se preparó. Y cuando se preparó, mire lo que dice la palabra del Señor. Diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y toma la decisión. O sea, en un escenario donde todo el mundo dice, bueno, estarían durmiendo muy cómodamente los filisteos, por un lado. Pero por el otro lado, también nosotros veríamos algo. Sansón pudo decir, bueno, yo me puedo quedar aquí porque yo sé que esta gente conmigo no puede pelear. Pero no fue así. En esa indecisión, él saca una decisión. Y dice, es un tiempo. Nosotros tenemos que esperar el tiempo de esta guerra de indecisión. Y Dios tiene ese tiempo ya marcado. Recuérdense que la primera y la segunda guerra mundial se tomaron casi 5 años en esta retriega. Y ahora nosotros encontramos, oiga bien, que dice la cosa más espantosa que vieron los filisteos. Gaza era una ciudad muy protegida. No tengo detalles para hacer detalles, pero mira lo que dice aquí, tiempo para hacer detalles. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. A la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerro, se la echó al hombro. ¿Cuántas libras habían ahí en esas 2 puertas? Habían 10,000 libras de metal en la espalda de Sansón o en las espaldas. Esa sansonada no venía de Sansón. Era nada más y nada menos. Dios estaba
en la vida de este hombre. Y Sansón no escogió tampoco ir a Gaza, pero era parte del programa. Sansón no escogió estar con esa mujer, pero era parte del programa. Sansón no tenía un tiempo para estar ahí como un tiempo para irse, porque él creía que de una u otra manera Dios estaría con él. Pero se le hizo fácil hacer ahora lo fantasmagórico, llámese así de otra manera, el gran show de lo que es el poder de Dios en la vida de un hombre que está marcado para llevar a cabo un propósito de Dios. Y que se den unas cosas como es esta. Yo sé que estoy hablando de una cosa que alguna gente me va a decir, ¿qué cosas son esas? No te preocupes, que así la decía Jesús. Pero estas no son cosas mías, están aquí en la palabra. Y si te hablo bien de esto, tengo más cosas que decir de este escenario. Porque este escenario tenía un trasfondo también. ¿Sabe usted que el Señor duró 350 años esperando ese periodo de tiempo? Donde en los jueces, en ese periodo de los jueces, la gente recurriera a Dios. Y no había forma. Entonces, así mismo como eran ellos, dentro de todos sus cuadros estrambólicos, de esa manera tan extraña de todo ese pueblo, de esa generación, y de ese tiempo de 350 años, dice la Biblia que todo el mundo hacía lo que bien le parecía y hacían todas las obras conforme a su medalaganaria, ganas, y reitero, y al mismo tiempo replico, y al mismo tiempo digo, valga la redundancia de esas cosas. Así es, exactamente. Nosotros tenemos una generación así y que supera la generación de Noé. Alguien dijo, uno de estos comunicadores anglosajones, bien dicho, dijo que si Dios no condenaba esta generación, se le iba a pedir cuenta a Dios. Oiga eso. Cuando se fuera a juzgar a la generación de Noé. Y es verdad, porque nosotros hemos sobrepujado. Y ya no es tanto en la calidad o lo innovante que tienen los escenarios de la vida del pecado del ser humano. De tanto pecado, vamos a llamarlo así, directo. De tantas cosas que nosotros hemos abierto puertas y que sencillamente como que nadie asiente de que tenemos que cambiar. Pero eso es una réplica del tiempo de los jueces. Y también Dios dice, yo voy a mandar fenómenos raros así como una sansonada, para que entonces todo el mundo diga, bueno, escenario con escenario, bien que se entiende. Lo que está pasando en Ucrania es que sencillamente, no crea que aquí se han matado muchos niños. El aborto es un desastre. Y todavía se está ahí pujando de que se apruebe el que el aborto es una causa justificable, que eso es loable, que tenemos que darle espacio a eso, siendo de que esta generación nueva no comprende. Niñas de 13 años comienzan a abortar en Estados Unidos y ya para sus 15 años o quizá de 13 a 15 años son 2 años sencillamente. Y en esos 2 años han abortado hasta 5 niños ya para esa edad. Dígame usted si este escenario no merece que Dios haga algo. Pero al mismo tiempo, cuando Dios quiere hacer algo, dice, ¿a quién voy a escoger? Si ahí abajo todo está podrido, todo está dañado. Y es verdad también. Y eso es confuso. Mucha gente dice, yo no quiero ir a ninguna iglesia. ¿Por qué no quiero ir a la iglesia? Porque yo quiero que toda esa gente son hipócritas. Mire, por lo pronto, considere usted que los tiempos no lo maneja usted. Dice la Biblia que Dios es el que maneja los tiempos y las edades. Y dentro de los seres humanos y sus actuaciones, usted no se ponga a determinar cosas. Si usted quiere escaparse de esta tierra y escapar de esta generación que nos consta, esta generación Z va a ser la última. No tenemos duda. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero detrás de esto, si usted quiere escapar del infierno, donde hay una caldera ardiendo desde milenios, desde antes de la fundación del mundo, donde se arremetió,
óigame bien, contra Dios, previo a ese departamento infernal, y luego se manda a este que hizo la insurrección, que fue Satanás y todos los ángeles, que precisamente convenció para que le siguieran los ángeles de Dios. Repito. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado, porque aquí no todos somos hipócritas. La hipocresía existe y navega. Y un día se le pega a uno y se le quita ese y se conecta con otro. Y mientras más gente haya en esta tierra y no multipliquemos el número, por favor, la teología tiene que dar un giro de comprensión y quitar el legalismo ahora, otro concepto que no nos deja ver misericordia. Dios cambió el testamento, o sea, el pacto antiguo, y lo hizo gracia, porque Él sabía la desgracia que íbamos a vivir. Yo no quiero poner eso de lado, ni tampoco voy a bordearlo, porque esté alguien ahí diciendo, pero ven acá, y este hombre no sabe predicar en contra del pecado. Yo te estoy hablando de un hombre que yo capturé aquí. Yo no he ido a hablar de este tema nunca a nadie de esta manera, pero yo lo estoy trayendo para que nosotros tomemos conciencia de que tenemos que ver que a ese hombre Dios lo está usando. ¿Ok? Y el plan no es ese hombre, sino que esos son los formatos, los cuadros de Dios extraño, para traerle al hombre la comprensión de que Él dice, yo no te puedo mandar un ángel haciendo milagros y maravillas. Generación, oiga bien, de esa generación de esos 350 que hacía bien todo lo que le venía en gana. Ahora mismo los milagros gratos como eran antes, donde Dios levantaba ciego, óigame bien, delante de la gente, mírenlo bien, que está mirando. Y el testimonio de padre y familia y madre y esposa y todo el mundo. Así mismo como los paralíticos, todo eso era bien nítido. Ahora hay que hacer mucho show y hay que poner en duda muchas cosas, por cierto. Y estamos ahí en ese panorama de manejar dudas y también un poco de conjetura de que si eso está pasando o no está pasando. Todas estas cosas tenemos que empezar a ponerla en la mesa y empezar todo a reencontrarnos de manera personal, directa y consciente, con una conciencia que tenemos que trabajarla con Dios y decirnos todos unos a otros, vamos a sacar lo mejor del trigo, vamos a hacer lo mejor del trigo, vamos a buscar lo mejor de Dios, para que Dios manifieste su benevolencia en esta tierra y no haya un fenómeno como este. Sacó a un Sansón y ahora Dios dice, ahora yo saqué a un Putin para mandarle un mensaje al mundo. Y ahí todo el mundo hace que, caray, eso es y más nada. Eso es exactamente lo que le está pasando a este globo, que es un planeta azul, y de allá arriba ya lo que se ve oscuro. Y toda esa aspereza que hay en los aires, todo eso, esas contaminaciones ambientales, todo ese problema del ecosistema descontrolado, somos nosotros los que lo hemos hecho. Son los gobiernos, son todos los estados del mundo. Son todos los que se rigen y dicen ser rectores de cómo tiene que irse el mundo con su sistema, como Estados Unidos, nuestra propia nación, como Rusia, como China, como todos los pueblos de la tierra, porque todos hemos pecado y nadie quiere reconocer esto. Y ahora hay una guerra peleando, donde dos naciones hermanas se están matando. Decía una señora gritando de esta manera, no entiendo, desde Rusia, no entiendo, somos hermanos, ¿cómo yo voy a matar a un hermano mío que está en otra porción de tierra? Sencillamente porque yo no entiendo cómo él quiere hacer sus cosas, o sus cosas no pueden ser entendidas, óigame bien, por nuestro presidente. Y como el presidente de igual manera está destruyendo una nación solamente para subyugarla. ¿Será masoquista, sadista, bestialista, ascético, egocéntrico? Yo no sé qué tantos pájaros se le acercan a ese hombre llamado Putin. Pero yo quiero decirte algo a ti.
Yo conozco uno que le permite a Sansón esto para demostrar que los filisteos se tienen que quedar quietos. Y que también después Sansón, después de esta gran experiencia y este gran hacer y estas grandes cosas, estas eventualidades que no se han visto en la historia y están todas aquí, para un tiempo de gran confusión y la gente haciendo lo que le da la gana, Dios viene y lo levanta y dice, pero tú también te vayas a dormir, porque después de eso Dios se lo llevó a dormir. Aleluya. O sea, no es tanto el poder, tenerlo como no tenerlo. El asunto es, vamos a dejar un Dios que dijo que Israel sería hallado por todas las naciones. Y esta alta y bajada, escenario confuso, todos los pueblos tienen que venir donde este grande que dice, si ustedes se humillan, me reconocen y oran, yo vengo y sano su tierra. La iglesia tiene un gran trabajo. Ministros, tenemos un gran trabajo que hacer. Concilio, tenemos un gran trabajo que hacer. Ahora la iglesia debería estar de rodillas. No, pero que toda esta zona de confort que tenemos aquí en Occidente con tantas cosas, esa guerra para mucha gente no es un problema. Es más, yo conozco gente profesional que ni siquiera sabe qué está pasando en ese país. Ni siquiera sabe qué está pasando en el área del este. Con las Naciones Unidas, con la OTAN, con toda esa gente, todos esos grupos. Ellos no saben, no están ni siquiera en eso. Ellos creen que el mundo es así, que todo el mundo va hacia adelante y que estas cosas no van a detenerse. Señores, hay que hacer acto de conciencia. Dios está esperando que hayan corazones que se abran. Líderes, pastores, ustedes, ministerios. Una vez me dijo el hermano, me dijo una cosa muy hermosa. Gloria al Señor. Este gran siervo de Dios, no voy a mencionar su nombre, me dijo, cuando vino el terremoto a Guatemala, que devastó la ciudad antigua, dice que él se levantó y empezó a reunir un grupo de evangelistas, porque él estaba en el área. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le voy a decir, Emerson. ¿Qué pasó, Emerson? Dice, fui con un hermano de Guatemala que estaba allá. Él estaba en un hotel cogiendo aire fresco. Estaba frente a la costa. Y Emerson le decía, ¿y qué haces aquí? ¿Cuándo llegaste? Dice, no, vine a vacacionar. Emerson le dijo, estamos levantando un grupo para que vayamos a presentar un frente. Toda la ciudad está devastada. Oh, no, pero yo no puedo porque estoy de vacaciones. Lo demás, no te lo digo yo. Tu mano, ábrela y dile, háblame. Dios está esperando y está actuando y está exigiendo y está reclamando y está determinando cosas. Este mundo se va a complicar más si no le prestamos atención a estos pormenores de Dios. ¿Qué será de nosotros? Créeme que yo no quiero que a mi casa llegue nada malo, aunque todo lo malo esté en pleno en la tierra. Nosotros tenemos promesa que aunque pasemos por las aguas no nos van a ahogar. Aunque pasemos por el fuego no nos quemará. Y la llama de fuego que dice Malaquías, es aquí que viene el día grande de Jehová como un horno, donde los impíos serán como estopa, el día que vendrá lo abrazará y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Yo no voy a vivir eso. Estos hermanos que están aquí no van a vivir eso. Tu hijo de Dios, tu hija de Dios no va a vivir eso, pero tenemos que vivir para no vivir eso, lo que es el orden de Dios. Dios te bendiga, no tengo más tiempo, pero continuamos. Una guerra que vencer. Y ahora estamos en la indecisión. Ese es el tema de hoy. Dios te bendiga, llámanos, hazte parte, somos parte tuya, te estamos tratando de llevar lo mejor para que tú tengas una orientación divina como somos aquí, Visión Divina Internacional. Bendiciones a todos y será hasta la próxima.